Buenas tardes, mil bendiciones, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares. Que el Eterno les continúe bendiciendo de una manera muy especial, que el Eterno continúe guardando y bendiciendo sus vidas. Estamos en su devocional Háblame Señor. Como usted sabe, un espacio de Iglesia Cristiana Espada Cortante, y cada vez que el Señor nos permite salir al aire, su pastor y amigo José Yepe, que le saluda, le bendice, y que para mí es un gozo y es un placer poder estar en la comodidad de su hogar, ahí en su sala, en su mesón, en su sillón, acomodadito, descansando de ver las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Oramos para iniciar. Padre bueno, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad en esta hora de la tarde. Agradecemos por tu vida, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por corregirnos, gracias porque cada día podemos ver reflejado tu amor en nuestras vidas y en nuestros hogares. Gracias por este tiempo devocional, gracias por cada amigo, gracias por cada hermano que se conecta en vivo, los que nos ven en diferido en otros países del mundo. Señor, oramos porque tú bendigas sus casas, sus hogares, sus vidas, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad. Recibe esta tarde nuestra adoración, recibe esta tarde nuestra alabanza, recibe en esta tarde nuestro corazón agradecido contigo, y entregamos este tiempo devocional en tus preciosas manos. A Jesús, a tu Espíritu Santo, le decimos: quédate, háblanos, edifícanos, exhórtanos, corrígenos, ayúdanos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus casas, Dios bendiga sus hogares. Que el Eterno les continúe bendiciendo de una manera poderosa y especial. Que el Eterno les ayude, que el Eterno les bendiga grandemente. Bendigo sus vidas, sus casas, sus hogares, sus familias, y que el Eterno les bendiga. Estamos compartiendo la segunda parte de un tema que se llama ¿Cómo experimentar las maravillas de Dios en el 2024? Las maravillas, su poder, sus señales, sus milagros, sus prodigios. Y para eso tenemos el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 8. En nuestra página de Facebook Live personal y en la página de YouTube de Iglesia Cristiana Espada Cortante puede ver nuestras prédicas, y ahí va a encontrar la primera parte: cómo experimentar las maravillas de Dios en el 2024, parte 1. Y ahora vamos a terminar este tema con la parte número 2: cómo experimentar el poder de Dios. Y el libro de Lucas, un saludo a Katy Durango, que está ahí conectadita. Que el Señor la bendiga, que el Señor la guarde, que el Eterno bendiga su casa, su hogar, su familia. Que este año sea un año de victoria para su casa, donde ella logre consolidar su fe en el Señor, donde puedas decidir totalmente por Cristo, y que Cristo sea el único dueño de tu casa, de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Que Dios pueda conceder las peticiones de tu corazón, y este sea el año donde tú puedas cargar a tu bebé. Que el Eterno bendiga tu casa, tu hogar, tu esposo, tu familia. Y un saludo para nuestra hermana Evelyn Badel. Que el Señor bendiga, hermana Evelyn, su casa, sus hijos, sus nueras, sus nietos, su familia, la vida del señor Fausto. Que el Señor le bendiga grandemente, que el Eterno lo bendiga grandemente, que su mano sanadora, que el poder vivificador de Dios esté ahí sobre su vida, y que esta recuperación de esta operación sea bien buena, y que él pueda salir en victoria de todos estos momentos negativos que ha vivido. Un saludo. Hay una tercera persona ahí conectadita. Que el Eterno le bendiga. La hermana Katy dice amén, gloria al Señor. El libro de Lucas nos habla de un pasaje muy comentado y muy conocido de nuestro hermano Pedro, el día que fue a pescar y nada aconteció. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y él vio dos barcas, nuestro Señor Jesucristo vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, o sea, en lo que usted está diciendo, yo voy a echar la red. Y habiendo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Qué bueno es Dios, qué bueno es poder recordar las grandes maravillas del Señor, todo el poder. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos la Escritura, lo único que podemos es experimentar y ver las cosas grandes que nuestro Señor Jesucristo hace en las vidas, en nuestras vidas. Un saludo a hermana Nelín, dice amén. Y nuestro amigo pastor Carlos Cortés Acevedo, que nos está viendo, él, su amada esposa y su familia, que el Eterno los continúe bendiciendo. Entonces, Dios es un Dios de poder, es un Dios de maravillas, es un Dios de milagros, es un Dios real. Y la iglesia tiene que acostumbrarse en su manera de vivir, agradar y bendecir el nombre del Señor. Tiene que acostumbrarse a vivir en medio de todas estas grandes cosas que Dios tiene el poder para hacer. Y lo importante, lo que más me gusta de esta palabra, es que las grandes maravillas de Dios siempre las vamos a ver en el momento de mayor derrota de nuestras vidas, en el momento de mayor tristeza de nuestras vidas, en el momento de mayor dolor y fracaso en nuestras vidas. Porque el apóstol Pedro, con sus amigos que fueron a pescar, toda la noche pescaron, toda la noche tiraron sus redes y no aconteció absolutamente nada. Algo que aprendo yo del Señor en esta palabra es que las cosas que no te funcionen, ponlas en manos de nuestro Señor Jesucristo y te darán el resultado que a ti en tu fuerza no te han dado. Y lo primero que tenemos que hacer para experimentar las maravillas de Dios en nuestro 2024, las dos primeras cosas que ya les enseñé, están en la página, ahí está la enseñanza, la parte 1, pero de manera de recordar, es que tu fe tiene que ir acompañada de obediencia. Si tú quieres ver las grandes maravillas de Dios, todos decimos tener fe, pero yo puedo tener fe y yo puedo estar escuchando la palabra y puedo saber lo que está diciendo la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Cuando yo oigo, mi fe se activa. Y ya hay una parte porque mi fe se activa, ya hay fe. Pero para que tú puedas ver las maravillas de Dios, a esa fe, tú tienes que añadirle obediencia. En esa activación profética de la palabra de Dios que está viniendo a tu vida, el rema que tú estás recibiendo. Quieres una nueva temporada, quieres un 2024 y tú estás sentado ahí, tu fe se activa porque tú no has tenido un buen 2023 y ahí alguien te está diciendo que vas a tener un 2024, tu esperanza se activa, la situación real que tú estás viviendo, que es una realidad, pero cuando alguien te está diciendo por la palabra que las cosas van a mejorar, que las cosas van a cambiar, automáticamente tu fe se activa creyendo que tú vas a tener un 2024 mejor que un 2023. Pero si el que está enseñando te está diciendo la palabra, está declarando y está activando la fe y te está diciendo el 2024 será el año de tu mayor bendición, pero tienes que romper con los círculos viciosos. Entonces la fe se activa porque tú estás recibiendo la palabra que te está nutriendo. Ya la fe se activó. Pero para que esa fe logre tener un resultado en nuestras vidas, hay que colocarle obediencia. Y la parte de la obediencia que es que yo tengo que hacer lo que me están diciendo que haga para romper con los círculos viciosos, para romper con lo que está estancando mi economía, para romper con lo que está dañando mi matrimonio, para romper con lo que está dañando mi relación con mi esposa.
La fe se activa porque todo el que no tenga un buen matrimonio, todo el que tenga su hogar a punto de separarse y le está diciendo al Señor que Dios va a restaurar su matrimonio, su corazón se va a llenar de alegría. Algo dentro de él se va a despertar porque él no quiere ni perder a su esposo, o ella no quiere ni perder a su esposo, o él no quiere perder a su esposa. Pero no sabe qué hacer, pero automáticamente que te están diciendo que será el año donde Dios va a restaurar tu familia, pero hay que romper con los maltratos verbales, hay que dejar X o aquella situación. Entonces la fe se activó, pero si yo le coloco obediencia y me examino y veo que en mi vida hay maltrato verbal, psicológico, que estoy actuando incorrectamente, entonces si yo quiero que mi matrimonio se restaure, la obediencia tiene que ver con que yo tengo que hacer lo que me están diciendo para poder ver las maravillas de Dios. Entonces las maravillas de Dios tú las vas a ver cuando tu fe se activa, pero a tu fe tienes que colocarle obediencia. ¿Qué te está pidiendo el Señor que tú hagas en este 2024? Bueno, solamente lo sabes tú. Este es el año de tu consagración. Deja de quedarte en la casa y ve a la iglesia. Tu fe se activa. Pero para que te consagres, ¿qué tienes que hacer? Dejar de estar en tu casa y vete para la iglesia. Esa es la obediencia. Accionar hacia adelante. Y el versículo 4 y 6 dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Está viendo? La fe, él estaba escuchando la palabra, se activó la fe con lo que Jesús estaba enseñando. Pero cuando Jesús le dijo, lanza la red, él accionó a lo que estaba viendo su presente. Él tenía fe, porque le está diciendo, Señor, toda la noche yo he trabajado, pero no he pescado nada. Pero en tu nombre, por lo que tú estás diciendo, por la declaración que tú estás haciendo, yo voy a lanzar la red. Ese hecho de levantarse y lanzar la red, está diciendo, esta es mi obediencia sobre la fe que tengo. Para que Pedro pudiera experimentar las maravillas del Señor, él tuvo que tener fe en la palabra del Señor, pero también tuvo que obedecer. No basta con solamente confiar en la palabra de Jesús. Pedro tenía que hacer exactamente lo que Jesús le había dicho. Echa vuestras redes para pescar. Exactamente, lo mismo aplica para nuestras vidas cristianas. No basta con que solamente tú conozcas y creas a la palabra del Señor. Tenemos que obedecer para poder experimentar las maravillas de Dios. No sé qué te hablará el Señor, qué te habló el Señor. Este año hemos hablado mucho de limpia la casa, qué bendiciones qué regalos les podemos dar a nuestra familia, el año de nuevos comienzos, limpia tu casa, viendo las maravillas de Dios, todo lo que Dios nos ha hablado. Algo te tuvo que mandar el Señor a hacer para ver un resultado. Pedro, a pesar de todo lo que había vivido, él dijo, Señor, toda la noche yo he pescado, pero en tu palabra yo voy a obedecer y voy a lanzarla. No tengo ganas de tirarla, porque toda la noche la tiré y no pesqué nada. Pero porque tú me estás diciendo y tú me estás hablando, yo voy a tirar la red por lo que tú estás diciendo, no porque yo quiera. ¿Me está entendiendo? Ese tirar la red porque Jesús se lo está mandando, ahí está colocándole obediencia a su vida. Lo segundo que tengo que hacer para experimentar las maravillas de Dios es que nuestra fe tiene que estar por encima del conocimiento y la experiencia. Pedro tenía el conocimiento, la brisa, el mar, hacia dónde sopla la brisa, es tiempo de pescar, es tiempo de lanzar la atarraya. Él con solo mirar el tiempo decía, es tiempo de lluvia, es tiempo de esto. Él tenía el conocimiento físico de lo que era la pesca, tenía el conocimiento de lo que era su profesión, pero también tenía el conocimiento de su experiencia de que fue a pescar y no pescó nada. Tenía conocimiento y tenía la experiencia. Versículos 4 y 5 de Lucas capítulo 5 dice, cuando terminó de hablar, dijo el Señor a Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Él es hermoso, Él es poderoso. Tenemos que comprender que Dios no obra según la lógica humana. Es por eso que Él espera que nosotros podamos creer en Él, a pesar de lo que la experiencia y el conocimiento nos digan.
Pues en el caso de Pedro, su experiencia, su experiencia y su conocimiento sobre el mar y la pesca seguramente le decían que era ilógico tirar las redes durante el día, si toda la noche ya habían pescado. Pero Pedro pudo poner su fe en las palabras del Señor sobre su experiencia y sobre el conocimiento que como pescador tenía, y experimentó las maravillas del Señor. Un saludo a Yusley María Lugo, dice buenas tardes, pastor, bendiciones, y a todos, nuestra hermana Lisbeth, que dice bendiciones para todos. Entonces, nosotros queremos ver las maravillas de Dios en este 2024. Tú no puedes solamente contentarte con solamente tener fe. A la fe tienes que ponerle obediencia. Y segundo, tu fe tiene que estar por encima de tu experiencia y de tu conocimiento. Pedro podía tener toda la experiencia del mar, podía tener todo el conocimiento físico real de lo que estaba viviendo. Y Jesús declara una palabra: si tú quieres ver las maravillas de Dios, tu fe tiene que estar por encima de tus experiencias físicas, reales, laborales, en el momento. Estoy en fracaso, que las cosas no han salido bien, que este 2024 no ha empezado bien, pero si yo tengo fe a lo que Dios me está diciendo, mi fe se coloca por encima de mi experiencia negativa o positiva, o se coloca sobre mi conocimiento. Yo necesito tener fe, yo necesito creerle a la palabra de Dios, pero si yo quiero ver las maravillas de Dios, no me basta con creer a la palabra de Dios, yo tengo que moverme. El Señor le dijo, echa la red. Pedro sabía que era ilógico pescar en la mañana. Toda la noche tuvo la red tirada en el agua. Era ilógico. Pero aunque era ilógico, la palabra de echa la red colocó la obediencia, acompañó la fe, y automáticamente se creó en el entorno de milagros las maravillas poderosas que Dios tiene que hacer. Por eso, si Dios te está diciendo cierra círculos, si Dios te está diciendo quita el maltrato intrafamiliar, verbal, psicológico, si el Señor te está diciendo rompe con las malas costumbres, si el Señor te está diciendo rompe con esas amistades, si el Señor te está mandando a hacer algo, tú tienes que ponerle fe y acompañarla con obediencia para que tú puedas. O lo segundo, tu fe tiene que estar por encima de tus fracasos, de tus dolores, de lo que estás viviendo ahora. Pero si hay una palabra que Dios ha declarado sobre mi vida, mi fe tiene que estar por encima. Yo hablaba ahorita con una persona y le decía que cuando yo comencé en los caminos del Señor, que el Señor nos mandó a servirle al Señor a tiempo completo. Habían días cuando no había que comer, habían días cuando no tenía que comprar, habían días que no tenía que vestir, habían días donde no había nada. Mi experiencia en el servicio del Señor me estaba diciendo, esto no vale la pena, no inviertas tiempo en esto, esto no te va a llevar a ninguna parte. Mi conocimiento de qué era lo que yo estaba viviendo en mi casa era una realidad, pero Dios me dijo, te saco a que me sirvas a tiempo completo. Mi mamá, mi papá, mi familia, tú tienes 2 hijos, tienes 3 hijos, estaba Snyder, estaba Daniela. ¿Cómo con 2 hijos vas a dejar de trabajar? Pero si Él me está mandando fe, yo tengo que obedecer lo que Él me dice. Y habían días donde no había para comer, para desayunar, para vestir. Era algo terrible. Es que era decírtelo, es una cosa vivirlo. Pero en el momento yo tenía que, si yo quería ver lo que hoy estoy viendo, lo que hoy estoy viviendo, cómo Dios ha cambiado muchas cosas, cómo Dios ha podido levantar una iglesia donde no había nada, donde nadie creía, donde todo era negativo, donde lo que había eran palabras de maldiciones, donde lo que había era pura rebeldía y pura tantas cosas, y la gente maldiciendo, y la gente diciendo, y la gente haciendo. Hemos con todo y esto afrontado una división de gente que decía estar con nosotros, se fue, dañó la iglesia y todavía la sigue dañando, porque tienen unos corazones perversos y dañados. Pero aún así, por encima de todo eso, mi fe
está por encima de mi experiencia y está por encima de mis fracasos. Yo le he creído a Dios y por eso estoy viendo las cosas que estoy viendo. Por eso estamos viendo las cosas que estamos viendo. Por eso vemos que Dios todos los días añade gente, añade gente, añade gente. La obra va creciendo porque la obra es de Dios. Pero si yo me quedo viendo mi realidad, mi fracaso, si yo me quedo viendo que me dividieron, que me rompieron, que me dañaron, que me hicieron, que esto, que lo otro, que aquello, si yo sigo viendo ahí mi fe no me va a alcanzar para ver las maravillas de Dios. Si yo quiero ver las maravillas de Dios, mi fe tiene que estar por encima de lo que yo esté viviendo hoy. No importa que esté en una cama, no importa que esté tirado en el suelo. Un saludo ahí a Margarita Charris Ayala y a Jeffrey Donado en Bogotá y a Margarita aquí en el barrio Normandía que nos está viendo, que yo soy ahí en el propio Cachimbero, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a todos los que nos están viendo ahí. Entonces, si tú tienes el deseo de ver las maravillas de Dios, si te quedas contemplando tu presente, no vas a ver las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios se ven cuando hay alguien que le creyó a la palabra que Dios dijo por encima de sus realidades, por encima de sus dolores, por encima, un saludo a mi hermana Lisbeth que también está ahí, por encima del dolor. Puedes que estar en una cama, que estás entubado, que estás viviendo situaciones, que tu marido se fue, que tu esposa se fue, el dolor más grande que puedas estar viviendo. Pero si Dios te dio una palabra y tú quieres ver las maravillas de Dios, tu fe tiene que estar centrada, ocupando el lugar que debe ocupar sobre tu conocimiento, sobre tu fracaso, sobre tu realidad. Pero si tu realidad se monta sobre tu fe y tu fracaso se monta sobre tu fe y tu verdadera situación se monta sobre tu fe, va a lograr ese peso de angustia derribar la fe. Y tú lo que vas a ver es la realidad y nunca vas a ver las maravillas de Dios. Pero si por encima de lo que tú estás viviendo, tú colocas tu fe por encima de tu fracaso, tu fe por encima de tu realidad, tu fe, o sea, ¿qué es fe? Creer a la palabra, lo que dice la palabra, las promesas que Dios te ha hecho, lo que Dios te ha dicho. Dios le dijo a Jacob, te voy a bendecir, el que te maldiga yo lo voy a maldecir, al que te bendiga yo lo voy a bendecir. Dios le dio una palabra, pero él, su mujer, no paría, su mujer no tenía hijos. ¿Cómo podía él creerle a Dios por encima de todas las cosas? Hay un fracaso en la vida de Abraham, hay un fracaso en la vida de Sara, pero Sara es la que comienza con la sinvergüenzura de prestarle la mujer a Abraham, y él, pues ni corto ni perezoso, dijo que sí, pero la idea inicial no fue de Abraham. Pero aún a pesar de todo, 14 años después que nace Ismael, Dios le dice, la promesa es que tu hijo nacerá de Sara. Y aún nace Isaac, y Dios comenzó, a pesar de 25, 30 años que la palabra se había declarado, vivieron todos los desastres que pudieron vivir, pero por algo era el padre de la fe. Él le creyó a Dios, él clamó a Dios y Dios le trajo el Isaac. Isaac representa risa. Si tú quieres ver en el 2024 las maravillas de Dios, los milagros, no importa cuántas lágrimas estés llorando, no importa cuánta gente te diga que tus hijos no van a cambiar, no importa cuánta gente te diga que tu casa se va a caer, no importa cuánta gente diga lo que le dé la gana de decir. Por encima de lo que la gente diga hay una palabra que Dios declaró, y si esa palabra que Dios declaró, tú no le puedes impedir a nadie que se coloque sobre tu fe. Coloca tu fe sobre las adversidades. Si tu esposo, tú lo has invitado a que se case contigo 20 veces y te dice que no, pero Dios te dijo a ti que tú y tu casa le servirían al Señor, pon tu fe por encima de las negativas de tu esposo. Algún día tu esposo llegará y te dirá, mija, me quiero casar contigo, pero tú nunca le dejaste de creer a Dios, que es lo que te quiero transmitir. Si tú quieres ver las maravillas de Dios en este 2024, tu fe tiene que ir acompañada de obediencia. Toda la noche pescado. Dios le bendiga a nuestra hermana Liliana, a la señora Ninfa y a todos los que están en su casa, y la llaga de Cristo y el poder vivificador sobre la vida del señor Lisandro. Que el Eterno haga la obra que tenga que hacer en la vida del señor Lisandro. Entonces 2024 es un año donde vamos a ver las maravillas de Dios, pero yo tengo que colocarle, número 1, obediencia a mi fe. Un saludo para nuestra hermana Eva Pacheco que está ahí. Dios le bendiga a mi hermanita. Que el Eterno te bendiga grandemente, grandemente. Y a todos los que están ahí, a la Chacha, al Arca de Noé, a mi hermanita, a mi hija Wendy, a Evita, gloria al Señor, a los niños que están ahí, a María Maldonado, al propio Ángel. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias por estar ahí, gracias por su amistad sincera, gracias por bendecir mi vida, gracias. Dios les bendiga grandemente.
Así que si tú quieres ver un 2024, ver las maravillas del Señor, no te basta con saber la palabra del Señor. Tienes que poner obediencia. ¿Qué te está diciendo el Señor que haga? Obedezca. No importa que la gente se burle, te critique, te señale. Usted créale a Dios, y cuando usted le crea a Dios, Él va a hacer lo siguiente. Gloria al Señor. Él te va a permitir que tú en este 2024 veas las maravillas poderosas del Señor. Si tú quieres ver las maravillas del Señor, segundo, además de obediencia, tu fe tiene que estar por encima de tu fracaso, por encima de tus derrotas, por encima de tus adversidades. Si tú permites que tu fracaso y tus derrotas tumben tu fe, no vamos a ver las maravillas. Pero yo te estoy declarando de parte de Dios que usted va a ver las maravillas del Señor. Un saludo ahí, nuestra hermana dice: bendiciones, pastor, gracias por todos sus deseos. Un saludo a mi hermano Hernán Ortiz: Dios te bendiga, hijo, Dios te guarde. Qué bueno saludarte, qué bueno bendecirte, que el Señor te bendiga grande, pero grandemente. Entonces, si tú quieres ver las maravillas de Dios en este 2024, 1, obediencia. 2, tu fe tiene que estar por encima de tu conocimiento y por encima de tu experiencia. Es que me ha ido mal con los hombres. De pronto no es que te ha ido mal, es que has escogido mal. Has escogido en los lugares que no debes escoger. Pero aún a pesar de todo, tienes un corazón. Dios te va a bendecir, te va a regalar un esposo, te va a regalar una familia. Pero ahora tu fe tiene que estar por encima de tus experiencias. Número 3, para ver las maravillas de Dios en este 2024, para experimentar las maravillas de Dios, nuestra fe tiene que estar por encima de nuestros fracasos. El versículo 1 al 4 dice que estaba junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra, y vio 2 barcas y estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de la tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de predicar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes. Si tú quieres ver las maravillas del Señor en este 2024, 1, a tu fe ponle obediencia. 2, tu fe por encima de tu experiencia y de tu conocimiento. Número 3, tu fe tiene que estar por encima de tus fracasos. Si tú quieres experimentar las maravillas de nuestra fe, las maravillas de Dios, nuestra fe tiene que estar por encima de nuestros fracasos. Cuando Jesús llegó, dice que vio 2 redes, 2 barcas, y las barcas estaban en la orilla, y los pescadores estaban lavando las redes para irse a dormir, porque toda la noche habían pescado y no habían pescado nada. Jesús llega en el momento del fracaso. Jesús llega en el momento de la necesidad. Jesús llega en el momento que Pedro necesitaba una respuesta. Jesús llega en el momento cuando su vida estaba hundida en el fracaso, su vida estaba hundida en el hueco, su vida estaba hundida en la decepción. Pero ahí llegó Jesús a levantar su fe. Y cuando él llega, le dice: me presta la barca. Se sentó en la barca, comenzó a predicarle a Raimundo y a todo el mundo. Y cuando terminó de hablarle a la gente, le dijo a Pedrito: mira, Jesús llega en el momento del fracaso, cuando tú menos lo esperas. Dios va a cambiar el entorno de tu casa, el entorno de tu vida, el entorno de tu familia. Él va a cambiar lo que tú estás viviendo. Él llega en el momento del fracaso, Él llega en el momento de la decepción, Él llega en el momento cuando todo el mundo te da la espalda, Él llega cuando tú menos lo esperas. Y Él llegó en el momento más triste y más doloroso en la vida de Pedro. Toda la noche pescó y no tenía ni para pagarle el pagadiario, no tenía ni para pagarle a la hermana que le había sacado la compra en el arca de Noé, no tenía para pagarle las caribañolas que le había cogido la hermana Eva. Pedro estaba en la ruina más grande, pero ahí, en el fracaso más grande, llegó el Señor a solventar la situación de Pedro. Así que Dios te dice hoy: no importa cuál es tu fracaso, no importa cuál es tu situación, no importa que estés llorando hoy, he llegado yo para que tu fe pueda ser aumentada y tú puedas ver las maravillas que yo quiero que veas. Él llegó en el momento más doloroso de la vida de Pedro, y en el momento más doloroso en la vida de Pedro, el Señor coloca el dedo sobre la llaga de Pedro. ¿Cuál era la llaga de Pedro? Que había pescado toda la noche, que había trabajado toda la noche, que estaba trasnochado, pero que no había cogido ni un moncholo, ni una arenca, estaba más llevado, mejor dicho, que ratón en ferretería. O sea, ahí no había absolutamente nada. Y el Señor le dice: boga mar adentro y echa la red. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a una persona que está en fracaso? Alguien tiene que entender, y que tire la red otra vez. Cuando ¿qué ganas tenía Pedro de tirar la red? ¿Qué ganas tenía Pedro de pescar otra vez? Pedro lo que quería era irse a su casa a dormir, estaba decepcionado, pero Jesús le dice: tira la red,
tira las redes, inténtalo otra vez, pero esta vez no lo vas a intentar solo, esta vez lo vas a intentar conmigo, esta vez yo voy a estar contigo, esta vez yo te voy a ayudar, esta vez yo te estoy diciendo, tira la red, que yo soy el que voy a abrir la puerta. Yo no sé si alguien está entendiendo la palabra, pero Dios le está diciendo algo. No importa que estés en el peor fracaso de tu vida, no importa que tengas el pie hundido, no importa que te hayan abandonado, no importa que te hayan traicionado, no importa que hayan jugado con tus sentimientos y te hayan tirado al suelo y te hayan golpeado, y tú hoy estás llorando porque alguien no te quiere, porque alguien no te valora, porque alguien no valoró lo que tú eres. Hombre, que se vaya si no te valoró, que se vaya si no te quiso, pero para ti vienen cosas nuevas, para ti vienen tiempos nuevos, para ti viene una oportunidad. Yo no sé de pronto ni qué te está guardando el Señor y tú estás llorando por algo que no vale la pena. De pronto para ti sí vale la pena porque tú lo estás llorando, pero de pronto esa persona que no te ha dado el valor que tú te mereces. Y tú no te vas a desgastar la vida llorando por alguien que no se lo merece. Tú no te vas a desgastar la vida llorando por alguien que no ha valorado lo grande que tú eres. Puede que hoy estés en el fracaso llorando algo o alguien o alguna situación que te tiene en dolor, pero yo te vengo a decir de parte de Dios, vuelve a tirar la red, o sea, vuelve, inténtalo, créele al Señor que llegará el momento. Ama al Señor, enamórate del Señor, créele al Señor y el Señor traerá las maravillas para tu casa, para tu hogar, para tu familia. Pero Dios le estaba diciendo a Pedro, cambia esa cara. Sonríele a la vida. Hoy yo estoy dentro de tu barca. Hoy yo soy el que gobierno tu vida. Ayer lanzaste en la red y fracasaste, pero yo no iba en la barca. Ahora yo sí estoy en la barca. Ahora yo sí estoy sobre la barca. Ahora yo voy contigo. Ahora las cosas son distintas, porque ahora el que gobierna tu vida soy yo. Y por eso es que Pedro le dice, voy a tirar la red porque tú me estás mandando, pero yo trabajé toda la noche y no pesqué nada. Entonces, ¿cuál es tu fracaso hoy? Entrégale tu fracaso al Señor. Si vemos en la historia de la noche de trabajo de Pedro y sus hermanos, había sido un completo fracaso. Toda la noche habían estado trabajando y nada servía, nada habían pescado ni una arenca. Pero a pesar de su fracaso, Pedro confió y obedeció las palabras que Jesús, y el resultado fue una pesca milagrosa. Las dos barcas se estaban hundiendo. Todos los que ni siquiera estaban ahí en la barca con Pedro fueron y ayudaron, y las dos barcas estaban llenas de pescado, y ahí todo el mundo comió pescado. O sea, fue un milagro tan poderoso. Pero Pedro confió y obedeció las palabras que Jesús, y el resultado fue una pesca milagrosa, una pesca extraordinaria. Quizás en el año 2023 fracasaste muchas veces, lo intentaste muchas veces y no lo lograste, pero hoy el Señor te dice, inténtalo una vez más en el 2024, pero conmigo en la barca. Pero conmigo en la barca. Pero conmigo en la barca. María dice amén, amén. Evelyn dice aleluya, gloria a Dios. Y María dice amén. Se tenía que decir y se dijo duro pero cierto. Habla Yahweh. 2024, el año donde los fracasos van a cambiar. Muchas cosas nuevas van a venir en este año y tú lo vas a decir, lo logré, lo conseguí, pero no es mi fuerza, lo logré porque el Señor me dijo, lanza la red, y yo creía esa palabra que el Señor me dio. Pero en este año 2024 el Señor te dice, inténtalo de nuevo, pero ahora ya no en tu fuerza, ya no en tu experiencia, ya no en tu capacidad, sino en la fuerza y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendita sea la gloria del Señor. Y para terminar, ¿quieres ver las maravillas del Señor? 1, a tu fe, colócale obediencia. 2, tu fe tiene que estar por encima de tu fracaso, por encima de tu experiencia, por encima de tu conocimiento. Y 3, tu fe tiene que estar por encima de tu fracaso. ¿Quieres ver las maravillas de Dios? Ponle obediencia, tu fe arriba de tu experiencia y de tu conocimiento. Y número 3, tu fe por encima de tu fracaso. Y número 4, para terminar, para experimentar las maravillas de nuestro Dios, nuestra fe tiene que vencer nuestra soberbia. Porque a veces somos soberbios. La palabra soberbia tiene que ver con orgullo. Y entonces, como yo estoy llorando y estoy deprimido y estoy en derrota y no quiero escuchar nada, mi dolor, mi soberbia puede más
Vamos, te invito al culto, te invito a la iglesia, vamos al servicio. Vamos, coge ánimo. Entonces nuestra soberbia lo único que hace es impedir ver las maravillas de Dios. ¿Te está doliendo? All right. ¿Te duele? Lo entiendo. Pero chico, no te puedes quedar ahí, chica, no te puedes quedar ahí. Tienes que pararte sobre tu soberbia, sobre tu orgullo, sobre lo que sea. Tienes que levantarte, no te puedes quedar ahí postado. No puedes ser carga para otra persona, tienes que levantarte, tienes que pelear por tus cosas, tienes que decirlo. Versículo 5 al 8 y termino. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Él le ha podido decir: yo no voy a tirar ninguna red. Toda la noche he pescado, ¿y para qué voy a pescar? Pero él echó la soberbia a un lado. Él le puede decir: yo soy pescador, tú eres un carpintero. Mi experiencia me dice que toda la noche trabajé como que porque yo voy a lanzar la red ahora que qué. No. Con tu cuento por otro lado. Pero él sacó la soberbia, todo lo que él pudiera tener, su impotencia, su rabia, su soberbia, todo. Y decidió obedecer. Mira, cuando tú quitas la soberbia, cuando tú le pones obediencia a la fe, cuando tu fe está en el lugar que debe estar, por encima de tu experiencia y de tu conocimiento, cuando la fe está por encima de tu fracaso, cuando la fe está por encima de tu soberbia, cuando tú decides creerle a Dios, no tienes que esperar ni 20 ni 30 años para que Dios lo haga. El milagro es así, es instantáneo, es ya, es ahora, es en este momento. Habiendo hecho, dice, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Eso va en el versículo 5. Y en el versículo 6 dice, entonces, en el versículo 6 dice, y habiendo hecho, o sea, ¿qué habiendo hecho? Echó la red. Habiendo hecho lo que Jesús le mandó a hacer, tiró la red. Dice que enseguida encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. A alguien se le va a romper la red. A alguien se le va a romper la red porque va a pescar lo que nunca ha pescado en su vida. Se rompía la red y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Mira cómo él pudo reconocer quién era él y quién era Jesús. Cayó de rodillas, su soberbia, todo lo que él creía, su prepotencia, quedó por el suelo porque se encontró con el Salvador, con el dador de la vida. Pedro sabía que Jesús era un maestro de Galilea, hijo de un carpintero. ¿Qué podía saber un carpintero de Galilea sobre pesca? Él sí era un hombre de mar, un pescador de experiencia. ¿Por qué confiar y obedecer las palabras de un simple carpintero que le decía, echa las redes para pescar en la mañana? Pero Pedro pudo vencer la soberbia por medio de su fe en las palabras del Señor. Nosotros exactamente tenemos que tener un corazón humilde si verdaderamente queremos experimentar las maravillas del Señor. Humilde para reconocer que somos necesitados del poder, de la sabiduría y la gracia del Señor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Yo no sé qué experiencia puedas tener tú, qué título puedas tener tú, o de pronto seas maestro, seas pastor, seas evangelista, seas apóstol, querubín, saltarín, no sé. Pero puede que Dios coloque en tu vida a alguien con menos experiencia que tú, con menos capacidad que tú, con menos conocimiento que tú. Y resulta que esa persona te dé una palabra que te direccione de talmente tu vida que tu soberbia no impida recibir de un vaso que tú consideras que es menos que tú. Llega a mí esta ovejita a mí a hablarme, si apenas está en el discipulado, que esta ovejita viene a decirme a mí, que el Señor le mandó a decirme cuando yo tengo 70 años en el Evangelio, que viene este aparecido a decirme a mí que el Señor me manda a decir. Ahí está, es la soberbia entronada. El Señor usó a un burro para hablarle a un profeta. Y el Señor escoge el instrumento que quiera para hablarnos.
Si tú comparas a Pedro con Jesús, ambos tenían dos áreas donde ambos eran mayores. Jesús, en su área espiritual, relación con Dios y su conocimiento, era superior a Pedro. Pero Pedro, en el área de él, de pescador, era mejor que Jesús. Pedro vivió en el agua, pescaba, trasmayaba, releaba, cogía camarón, chipi, caracol. Jesús lo único que cogía era el rastrillo para arrastrar la madera, para cortar la madera, para atornillar la madera, para lijar la madera. Jesús no tenía conocimiento en el área de pescar. Pedro no tenía conocimiento en el área espiritual. Y resulta que alguien que no tiene experiencia en el área de Pedro se introduce en el área que maneja Pedro. Y cuando se introduce en el área que tenía Pedro, Pedro quita su soberbia, su conocimiento y acepta una orden de alguien que ni sabe pescar, que ni conoce de tiempos humanamente, sabiendo que Jesús lo sabe todo. Pero cuando Jesús le dijo, echa la red, estaba golpeando a Pedro en el punto de conocimiento, de sabiduría. Y Pedro se lo queda mirando y le dice, toda la noche he pescado. Un saludo ahí a nuestra hermana Inelda Rosa, dice, bendiciones, Pastor José. Dios te bendiga, hija, Dios te guarde. Y él derribó su soberbia y le dijo, en tu palabra echaré la red. Yo no sé si Dios coloque a alguien en tu camino que no tenga la experiencia que tienes tú para direccionar tu vida hacia el objetivo de ver las grandes maravillas del Señor. 2024, yo sé ya, que va a ser uno de nuestros mejores años. Porque si el Señor va en la barca, cada vez que yo lo intente, las cosas se van a multiplicar. Porque cuando Jesús no estaba en la barca, Pedro no pescó ni al diablo. Pero cuando Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador de nuestras vidas, se montó en la red, la película cambió, la atmósfera cambió, el entorno cambió, y se fue la ruina, se fue el fracaso, se fue la miseria, y llegó la provisión, llegó la bendición, llegó el sustento, llegó Jehová Jireh, el proveedor, a cambiar los estados de ánimo y de ruina y de miseria de nuestro hermano Pedro. Así que 2024, si tú montas a Jesús en la barca, ayer yo vi a una persona y Dios me dio una palabra. Y cuando llegué a mi casa le pedí perdón al Señor, porque no quise dar la palabra porque sus familiares estaban ahí. Pero yo llegué a mi casa y lloré y le dije al Señor, perdóname, pero cuando tú me des la oportunidad, yo le voy a decir lo que tú me enviaste que dijera. Porque tú tienes que hablar y decir las cosas que Dios te dice. Así que, mi amado, yo profetizo sobre tu vida y te estoy dando las directrices. 2024, el año de ver las maravillas de Dios. Pero uno, a tu fe, ponle obediencia. Cuánta gente ayer en nuestra congregación, en el lugar que Dios nos puso a ministrar, a pastorear, cuando la pastora estaba hablando de las primicias, mucha gente en su silla estaba peleando, mucha gente en su silla estaba cuestionando, porque cuando se trata de obediencia, y la obediencia es darle al Señor, muchas cosas chocan en nuestras vidas. Y por eso vemos tanta ruina y tanta miseria, tanta escasez y tanta pobreza, porque no somos capaces de obedecer la palabra que Dios nos está dando. Cuando Dios nos manda que le entreguemos sus primicias y que le entreguemos al Señor lo primero de tanto que Dios nos ha dado, lo único que estamos haciendo cuando sacamos nuestras primicias es consagrar el 2024, toda nuestra economía en las manos del Señor. Y todavía nosotros estamos pensando
y creyendo que una manzana, que una pera o que una piña son mis primicias. Pero nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado. Y cuando Dios nos manda que le demos a Dios es donde todo cambia. Yo llegaba a un lugar hoy y alguien bajaba y me dice: pastor, aquí están mis primicias para el Señor y aquí está mi aporte para el arriendo. Y no se congrega con nosotros. Va de cuando en vez, y está ahí siendo restaurada y levantada por el Señor. Yo: pastor, estas son mis primicias y este es mi aporte al arriendo. Y no va a la iglesia, va de vez en cuando. Yo siempre que la veo le digo: salmista de Cristo, porque a la palabra hay que creerle. Aunque tú estés en el mundo, aunque tú te hayas apartado, tú estuviste en la iglesia, tú conoces lo que la palabra dice. Y si tú, aunque no estés en la iglesia, tú crees y honras a Dios con lo que Dios, Él ha bendecido esa casa, ha bendecido a su esposo, ha bendecido a su familia, porque ha honrado al Señor, porque a su fe le ha puesto obediencia. Así que, mi amado hermano, declaro que el 2024 será un año bendecido, pero 1, a tu fe por la obediencia. 2, que tu fe esté por encima de tu experiencia y de tu conocimiento. 3, que tu fe esté por encima de tus fracasos. Y 4, que tu fe esté por encima de tu soberbia. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Padre, gracias en esta tarde por tu amor y por tu misericordia. Padre, bendice a cada una de las mujeres, porque este es el devocional de las mujeres. Liliana, Eva, Inelda, Yulei, Evelyn, Eva, Yulei, hermano Hernán Ortiz, hay un solo hombre aquí. Liliana, Yubei, otro hombre, Jeffrey, Evelyn, Katia Durango. Así que, mi amado hermano, oramos y te he dado 4 cosas para que tú hoy puedas ver las maravillas del Señor en este 2024. Padre, gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por cada amigo, hermana que nos vio, por los que van a ver esta transmisión. Solo que nuestra fe pueda ser edificada y, como Pedro, tú puedas llegar en el momento de mi peor fracaso a darle luz. Porque estoy seguro que cuando Pedro estaba lavando las redes, estaba pensando cómo como hoy, cómo almuerzo hoy, cómo pago hoy. Pero ese no era el final de su día, porque Jesús llegó en el momento más grande de su fracaso. Y lo que a él no le dio resultado, lo puso en las manos del Señor. Y esa mañana no comió solamente Pedro, sino comieron todos los que estaban en la orilla del mar, porque las 2 barcas se estaban hundiendo. Y ese día fue un día de comercio. Pedro pudo vender sus pescados, la gente pudo salir a vender sus pescados, todo el mundo comió. La bendición llegó porque papi llegó en el fracaso más grande de la vida de Pedro y cambió. Y Pedro pudo ver las maravillas grandes de un Dios sobrenatural y de un Dios poderoso. Que el Eterno te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Nos vemos mañana con un tema nuevo en su devocional Háblame, Señor. Que el Señor te bendiga. Tu pastor y amigo José Yepes, que te bendice. Y este domingo tenemos segundo domingo de fiestas de primicia. Estará con nosotros la pastora y profeta Damari Fontalvo. Te esperamos. Ven a recibir la palabra. Será una mañana. Trae tus primicias, trae tus alimentos perecederos para poder bendecir a otra familia, que será un día de bendición. Y si quieres bendecir este ministerio, pues ya sabes, comunícate con nosotros, te daremos los medios para que puedas bendecir. Si quieres enviar tu primicia por los medios digitales, solamente dime, yo te envío los canales, el número para que puedas hacer la transferencia y puedas bendecir, puedas consagrar y no te puedes quedar con lo que le pertenece al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana. Papi está aquí, tu pastor y amigo José Yepes, que te dice: papi está aquí, no pan del cúnico. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana. Amén, 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 amén.